Puncha tukuykunawan machipuna yupaychani kaypi kashkamanta yupaychani mashi doctor Luis Montoliza Chesiquisa, mashi Andrés Parada y mashi Karina Bastidas. Tukuykunawan allí hamkutantapaj mishishimipi rimagrinchikari. Buenos días con todas y con todos, muchas gracias por estar aquí, por el equipo de comunicación, por el apoyo técnico y tecnológico para la realización de la presente entrevista, y en especial un agradecimiento al doctor Luis Octavio Montoliza Chesiquisa, primer director nacional de Educación Intercultural Bilingüe, desde su nacimiento. La presente entrevista surge en el marco de la inducción a los nuevos docentes que se están integrando a las distintas instituciones de educación intercultural bilingüe a nivel nacional, de quienes han sido ganadores del proceso de Quiero ser maestro intercultural bilingüe 1. Entonces, en ese sentido, nos compete al equipo realizar una historia y legislación sobre la educación intercultural bilingüe, y para eso nos hemos permitido, nos hemos dado cita para que nos ayude en esta entrevista el doctor Luis Montoliza. Muy buenos días, doctor Montoliza. Quisiera que nos ayuden, ¿no? Como primera pregunta, ¿cuáles son los avances sociales de la educación intercultural bilingüe aquí en el Ecuador? Yupaychani sumapunllata charipashunchik tukuykuna. Es importante para los docentes tener unas pocas ideas, pero bien claras. Con frecuencia se suele hablar, ¿y cuál es la evaluación de la educación bilingüe? ¿Y qué resultados? ¿Dónde está? Me parece importante, tomar en consideración que evaluar un proceso educativo, demora muchos años para ver los resultados de este proceso. Hay un libro interesante escrito por José Sánchez Parga, publicado en Aviala, que a base de un estudio bastante minucioso de las escuelas indígenas de Cotopaxi, y se titula Educación bilingüe, avances sociales, deudas pedagógicas. Avances sociales, efectivamente, pensemos que el movimiento indígena mismo del Ecuador se fortaleció con el sistema de educación bilingüe. Hubiera sido impensable el levantamiento de 1990, por ejemplo, sin educación bilingüe, porque ahí fue la activa participación de alfabetizadores, de promotores, líderes comunitarios, docentes, etc. Igualmente, basta pensar que en 1988, cuando se crea la DINAIB, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el racismo en el país era tremendo. Ahora también existe de una manera un poco disimulada, pero ahí era totalmente visible. Era impensable que haya indígenas trabajando en los ministerios, indígenas alcaldes, prefectos, asambleístas. Docentes habían unos muy poquitos en Chimborazo, en Imbabura y también de los Shuar. En las demás provincias casi no había mayor, personal graduado en educación. Y en general, para tener una idea, entre las poblaciones Aguá, por ejemplo, de la nacionalidad de Aguá, había uno solo que había llegado al 4º grado de educación primaria. No teníamos un solo docente entre los tachilas, no teníamos docentes entre los guaraníes. Entonces, el ver que ahora hay muchos compañeros con títulos no solamente de licenciatura, sino de posgrado, trabajando no solo en el Ecuador, sino también fuera. Mencionemos el caso de Armando Muyurema, que fue educador bilingüe, supervisor en Cañar, y ahora es profesor en una universidad de Estados Unidos. Porque el ser bilingüe le ayuda tremendamente para que aprenda con facilidad cualquier otra lengua.
Entonces, como él era ya bilingüe, pues quichua y castellano, pues aprender inglés fue muy sencillo. Entonces, en lo social hemos avanzado bastante. O sea, el CODEMPE, por ejemplo, que se creó, fue inspirado en la Dirección de Educación Bilingüe, la Dirección de Salud Indígena, todo. O sea, pero en lo pedagógico estamos pataleando. O sea, nos falta producir materiales muy didácticos en nuestras propias lenguas. Nos falta, diríamos, profundizar más en la formación y capacitación docente con temas más bien para rescatar toda la sabiduría ancestral. Todavía los docentes están psicológicamente muy desconfiados, y padres de familia también, pensando que hay una sola ciencia, la occidental, y no es verdad. O sea, no hay tal ciencia universal. Recién se está construyendo en algunos segmentos del conocimiento algo universal. La palabra ciencia, para comenzar, no significa otra cosa que conocimiento. Es decir, en quichua, yachay, no es más. Y ni siquiera es ya un conocimiento verdadero, no, sino simplemente un conocimiento medio organizado. Entonces, todas las culturas del mundo han tenido conocimiento, todas las culturas han tenido ciencia. Ahora se puede ver los grandes avances en cuestión de hidráulica, para construir los canales de riego, en las construcciones de las casas, en el conocimiento de plantas, en el conocimiento de alimentación. Nosotros somos los inventores de la papa, de la quinoa que los astronautas ya han seleccionado para ir a cultivar en el espacio, por las propiedades que tiene. Entonces, toda esa ciencia hay que poner, o sea, junto con la ciencia de otros pueblos. Entonces, lo que viene de Occidente, los que vienen de los libros del Ministerio de Educación, eso es solo una parte del conocimiento humano y hay que tomarle como tal. Entonces, no es que nuestro conocimiento sea superior al de otras culturas, ni tampoco esos conocimientos sean superiores a los nuestros, sino que hay que complementar. Entonces, es la tarea de los docentes. Entonces, en ese contexto, no sé si nos podría ayudar indicando cuáles han sido la influencia, ¿no?, de la educación intercultural bilingüe de Ecuador, de la DINEI en el resto de América Latina, ¿no? No sé si tal vez Bolivia, Perú. Sí, es muy importante esta pregunta porque efectivamente la educación intercultural bilingüe, diríamos, expresada en una institución ya del Estado, porque antes hubo algunos proyectos de educación bilingüe. Por ejemplo, mi trabajo inicial fue en el CII de la Universidad Católica, donde hicimos la primera alfabetización con el discurso en quichua de Roldós, que me tocó hacerle la interpretación en quichua para que él, diríamos, exprese. Y de ahí, de ese proceso de alfabetización, por ejemplo, ha surgido la mayoría de los líderes indígenas en todo el país. O sea, antes que dar nombres de quiénes, nomás de los líderes indígenas que están todavía hasta ahora, surgieron de ese proceso de alfabetización de 1980. Habría que preguntarse más bien quiénes no han sido de ese proceso, que serían poquitos, porque todos han surgido de allí. Entonces, esto influyó en América Latina. O sea, en Perú, en Bolivia, en diferentes partes comenzaron a crear esta dirección, porque aquí lo creamos a raíz de que nos dimos cuenta que se necesitaba una instancia dentro del Estado, porque cuando hicimos el proceso de evaluación estábamos fuera del Estado, que era la Universidad Católica, y entonces eso traía muchas trabas con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, como hasta ahora se cree con el derecho a la rectoría y todo ese asunto, ¿no? Entonces era más fácil que haya una institución propia dentro del aparato estatal con la capacidad de dirigir, planificar y hacer la educación bilingüe, digamos, con nuestro currículum, a nuestra manera. Y entonces esto influyó poderosamente en todos los países. O sea, hasta ahora todavía le tienen como referente al Ecuador por ese hecho, ¿no? O sea, no solamente pedagógico, sino también social, cultural y hasta político. Y yo recuerdo que a los bolivianos hace unos 20, 30 años, pues cuando estábamos en esto, les decía, vean, ustedes son mayoría, ustedes podrían tener gobierno, presidente de la República, ¿no? Ahí todavía ellos no, o sea, recién estaban comenzando. Entonces de ahí también entiendo que la educación bilingüe les ha ayudado mucho a tomar conciencia de esto, ¿no? Regresando, ¿no?, al tema de que la educación intercultural bilingüe tenía su rectoría, ¿no?, su propia capacidad de gestionar, y me parece que eso está plasmado, no sé si de alguna manera, en la Constitución de 1998,
Sí nos podría ayudar tal vez ahí haciendo una pequeña relación, análisis con la Constitución del 2008, si hay algunos avances, retrocesos. Verán, los cambios, en general, los cambios duraderos, son los que comienzan desde abajo, digamos con amplia conciencia. O sea, cuando fundamos la CONAIE y cuando me nombraron allí, pues en ese primer congreso fundante de la CONAIE, me nombraron como dirigente de Educación, Ciencia y Cultura. Ahí yo, previamente, pues antes de que me nombren, o sea, no sabía además que me iban a nombrar, propuse dos cosas. Que las nacionalidades tengamos una instancia, o sea, la DINEIB, la Dirección de Educación Bilingüe, y que también tengamos una universidad propia. Primero, obviamente, no se podía hacer ambas cosas al mismo tiempo, entonces se concretó primero la dirección. Y entonces allí fuimos poco a poco, comenzamos con un decreto ejecutivo. Luego lo transformamos en ley, la ley 150 de 1992, para protegerle justamente frente a los cambios de gobierno. Y luego en 1998 en la Constitución ya se da un paso más adelante con el establecimiento en el artículo 84 de esa Constitución, en el numeral 11, que eran de los derechos colectivos. Entonces el numeral 11 de esos derechos colectivos decía que las nacionalidades indígenas tenemos derecho a contar con el sistema de educación intercultural bilingüe. Es decir, que la educación bilingüe era nuestra, propia, o sea, la institución era propia nuestra. Pensábamos que en la del 2008, la nueva, podría ser mejor, pero rápidamente nos dimos cuenta que los gobiernos, justamente viendo que la educación bilingüe había dinamizado y todo esto de los del 90 y siguientes, todos los gobiernos siempre tuvieron la idea de eliminar la dirección o de quitarle, coartarla, y claro, más fácil era, coartarle funciones. Y entonces hay una cosa que muy poca gente lo recordará y quizás casi nadie lo conozca, que antes de la Constitución del 2008, el presidente de la República mandó al CONESUB, que lo que ahora es la CENESID, para que ahí con un equipo de mucha gente, muchos académicos, abogados, prepararan un borrador de Constitución para que los asambleístas simplemente revisen y lo mejoren y aprueben. Y ahí me di cuenta que de todos los derechos colectivos, el único que habían eliminado era justo el numeral 11 de los derechos colectivos, que era el que las naciones tengamos la educación intercultural bilingüe. Entonces ya era visible que el gobierno tenía una predisposición a eliminar. No lo pudo hacer por la presión que se hizo, y entonces hubo movilización a Montecristi, pues, en varias ocasiones, inclusive niños y todo eso. Entonces lo pusieron de una manera, diríamos, debilitada. Pusieron, obviamente, porque cuando alguien quiere destruir una cosa, lo que hace es, diríamos, disimular, ¿no? Entonces, para disimular esto, pusieron que el Estado es plurinacional y toda esa cosa, ¿no? Y entonces, en los derechos colectivos, actualmente ya no dice que las nacionalidades contamos con el sistema, sino lo que dice es que tenemos derecho a potenciar, diríamos, a mejorar la educación bilingüe, que ya no es nuestra, sino es del Estado. Y entonces ahí tenemos, hay que saber que las constituciones, toda constitución del mundo tiene dos partes. La primera parte se llama declarativa o dogmática. Ahí están, pues, la retórica, los discursos, ¿no? Que las maravillas, que todas las constituciones del mundo se creen que son las mejores del mundo. Entonces ahí están los derechos de la naturaleza, todo eso, ¿no? Pero en la segunda parte, que es la llamada pragmática, que es la que realmente se ejecuta, ahí están todas las limitaciones. Por ejemplo, en la cuestión medioambiental, ecológica, en la primera parte está que hasta la Pachamama tiene derecho, la naturaleza tiene derechos, ¿no? Pero en la segunda está que el presidente de la República con la Asamblea, pues, puede explotar donde quiera y contaminarla y destruirla. Entonces aplican, cuando van al exterior, citan los artículos de la primera parte para quedar bien, diciendo que es la mejor constitución del mundo.
Pero aquí, en el momento de que la gente reclama, pues sacan los otros artículos, dicen, no, aquí yo tengo el derecho, ustedes no tienen derecho. O sea, si es que se ha hecho una consulta, pues esa no es vinculante. O sea, digan lo que digan, pues yo les consulto solo para legitimar. Como el requerimiento en la colonia, que deben estudiar ustedes qué es el requerimiento en la colonia. Entonces, en la del 2008, en la segunda parte, en el artículo 347, numeral 9, ahí dice, dice que se regirá por las, digamos, por las políticas públicas, pero ahí hay una cosa que hay que saberlo. La víspera de la aprobación de la Constitución, el texto estaba, o sea, lo cambiaron porque nosotros llevamos la redacción, pero ellos lo cambiaron y lo pusieron que la educación bilingüe estará bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Entonces a medianoche me llamaron de Montecristi ese momento para buscar una solución, porque estaban entrampados. O sea, del lado nuestro, pues las nacionalidades nos manteníamos aferrados a que tenía que ser una dirección autónoma, un sistema autónomo, y del lado del gobierno estaba que tenía que ser bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Entonces ese rato pues yo no encontré otra alternativa que para poder salir de ese entrampamiento se ponga bajo la rectoría de las políticas del Estado, no del Ministerio. Por eso ustedes leen, no dice que es bajo la rectoría del Ministerio, sino de las políticas del Estado. Y entendía yo, y así debería entenderse, pues, de que como el Estado supuestamente es plurinacional, entonces, o sea, no nos hubiera afectado mayormente. Pero la interpretación que lo han dado es que es el Ministerio de Educación el que establece la rectoría. Entonces, en ese sentido, pues, ustedes podrán ver, estas cosas les cuento para que, como docentes, no se queden simplemente citando de memoria lo que está en la Constitución, no se queden simplemente recitando lo que otros dicen, sino que sepan cómo se maneja el poder. Y a las niñas, a los niños, a los jóvenes hay que enseñar cómo se maneja el poder, o sea, cómo es esta lucha, o sea, cómo el poder, o sea, nunca quiere ceder. La gente que está en el poder, que viene desde la época colonial, porque son los mismos, o sea, los que están gobernando actualmente son los mismos que estuvieron en la colonia, o sea, no ha cambiado. Casi ningún presidente pues ha salido digamos, de un extracto popular, no, todos son de los mismos, del 10 de agosto, del 24 de mayo, que simplemente eran criollos que les mandaron sacando a sus taitas, porque esa pelea de llamar independencia no es realmente independencia, ese es solamente un cambio diríamos, de los españoles chapetones, que eran los que tenían el poder político. El poder económico tenían los criollos, que eran los hijos de español y española, pero nacidos aquí, pero no tenían el poder político, o sea, no podían ser autoridades, jefes, directores, presidente de la República, y entonces, o digamos, presidente de la audiencia. Entonces, estos tenían el poder económico, o sea, porque eran los explotadores de las encomiendas, de las mitas y todo eso, o sea, dinero tenían. Pero la ambición pues les hizo que también querían el poder político. Y eso fue todo, o sea, fue una pelea entre los hijos contra los taitas, y eso fue todo. Entonces eso, por ejemplo, hay que tener muy claro. O sea, aquí ustedes ven que tenemos que enseñar diferentes historias. Una es la visión que nos han dado, que les conviene a ellos, y otra es la visión, diríamos, la nuestra, de nuestras historias, ¿no? Entonces eso de celebrar héroes, o sea, eso de andar gritando que Bolívar, que la espada que camina al este, que camina la espada de Bolívar Hispanoamericana, no tiene ningún sentido, porque Bolívar estableció un tributo peor que el de la colonia para poder financiar el ejército. Así que tampoco la idea es destruir estos héroes, no, simplemente hay que enseñar como esta es la visión de ellos y esta otra es la visión nuestra. Entonces tenemos que conocer ambas visiones para que sepamos complementar. Muchas gracias. Con todas esas experiencias, ¿qué nos podría ayudar para los nuevos docentes que se están integrando a las instituciones educativas interculturales bilingües? ¿Cuáles serían unos consejos o sugerencias para los nuevos docentes? Sí. Bien, creo que lo primero es que tratemos de ser curiosos, investigar de distintas fuentes, de distintos lados,
para tener una información amplia y este momento quizás ya a los estudiantes y ya los docentes, nuestra tarea no es tanto de enseñarles cosas, conocimientos, sino diríamos, compartir criterios, porque hay muchísima información en el internet, de todo tipo, de la buena, de la mediana, de la mala, y de todo hay. Entonces, pensar que haya que hacerles memorizar fórmulas, hacerles memorizar fechas, no tiene ningún sentido, sino que hay que enseñarles, por ejemplo, esta fórmula, de dónde salió, por qué salió, cómo se construyó, diríamos, por qué se llegó a este proceso, cuáles son los antecedentes, o sea, entonces, así como vimos en la parte legal, cómo se puede utilizar palabras muy bonitas para dominar, poniendo, por ejemplo, Estado plurinacional, entonces uno tiene que leer, ¿no? Y ahí hay que leer muy finamente. O sea, los docentes tenemos que enseñarles a leer muy finamente a los estudiantes. Ejemplo, el caso de las lenguas en el Ecuador, el estatuto de las lenguas. Dice en el artículo 2 de la Constitución del 2008 que el castellano es la lengua oficial. Y luego pone que el castellano, el quichua y el shuar son lenguas oficiales de relación intercultural. Parecería, si no se lee así detenidamente, parecería estamos en la gloria, la maravilla, ya el quichua, el shuar ya son lenguas oficiales, ya. Pero si se ve con atención, es que solo el castellano es el idioma oficial para todo. Y el otro es para hacer las fiestas, para, digamos, un baile, para eso nomás son oficiales. Entonces, por eso la Constitución de los 2008 para mí en muchísimos aspectos es un retroceso frente a la de 1998. Pero si es que no se leyera finamente, si los estudiantes no leen así, no analizan, pues van a quedarse muy satisfechos, muy contentos. Y bueno, para los dominantes, pues para los dominadores, el hacer creer que estamos bien, pues a ellos les conviene, ¿no? O sea, entonces, eso es la tarea de los docentes. O sea, es un rol bastante distinto de lo que se hacía antes, ¿no? Que era enseñar muchas cosas, ¿no? Pero ahora es lo que hay que enseñar, no tanto la ciencia, sino lo que hay que enseñar es a pensar la ciencia. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctor, muy amable, y muchas gracias por la entrevista.